Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Amén. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok. Versículos, hermano, 29 al 36. 29, aleluya, al 36 de la Evangelio de San Mateo. Leemos a la hora del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Por eso en nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ok, amado, escuche bien. Ahora está hablando sobre el desprecio por los enviados de Dios. Amén. Sobre el desprecio por los enviados de Dios. El octavo pecado y el octavo ay ocupa una extensión sobre al de las anteriores acusaciones de Jesús y pone de manifiesto la actuación pecaminosa contra los que Dios había enviado a su pueblo, denunciando su pecado y llamándolos al arrepentimiento. Repito, hermano, el octavo pecado y el octavo ay ocupa una extensión superior a las de las anteriores acusaciones de Jesús y pone de manifiesto la actuación pecaminosa contra los que Dios había enviado a su pueblo, denunciando su pecado y llamándolos al arrepentimiento. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos que los profetas y justos que Dios había enviado a lo largo de los siglos a su pueblo Israel, llamándolo a arrepentimiento, denunciando sus pecados, con el propósito en gracia de traerlos nuevamente a Él, habían sido siempre despreciados y muchos de ellos habían sido muertos por los judíos. Y aquí algo bien importante, amado. Amén. La gente piensa que usted está dando palo, la gente piensa que usted está criticando, la gente piensa que usted es un hombre de Dios, tiene palabra de Dios, amado, aunque la gente la llame palabra dura, aunque la gente le digan que son palos, a su nombre sea la gloria, palabra hiriente. Realmente, hermano, el propósito que hay es un propósito en gracia para traerlos nuevamente a la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que lamentablemente, hermano, ¿verdad? El pueblo de Dios a través de toda la historia no ha entendido. O sea, no entendió ni a Dios, hermano, ni tampoco puede entender, aleluya, a los hombres de Dios que hablan en su nombre. Y yo digo, amado, que esto ocurre, ¿por qué, hermano? Por una falta de espiritualidad. Una falta, hermanos, que aleluya, de discernimiento espiritual para poder, ¿qué? Para poder entender, aleluya, el propósito de Dios, para poder entender cuando Dios habla, a su nombre sea la gloria, y para poder entender sobre todas las cosas la misericordia, el amor y la gracia del Dios Todopoderoso para con el pueblo cuando decide desviarse y rebelarse contra el Dios del cielo. Bendito sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Mi amado, y eso viene cuando se pierde la comunión con Dios. Por eso fue que en el capítulo 4, si no me equivoco, amén, verso 6 del libro del profeta Oseas, donde dice que mi pueblo fue destruido, amén. Acuérdate que no dice mi pueblo pereció, no dice fue destruido, amén, aleluya, por causa de qué,
porque le faltó conocimiento. O sea, en la otra versión dice, por cuanto, amén, aleluya, le faltó la ciencia de la salud. O sea, le faltó el conocimiento de la salvación, de la liberación de parte del poder de Dios, aleluya, obrando en ello, amén, a su nombre sea la gloria, para librarles, hermanos queridos, ¿verdad?, de los enemigos. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? Cuando el pueblo fue destruido, perdió la comunión con Dios. Al separarse de Dios, al separarse de su ley, amado, lamentablemente el resultado es trágico, el resultado es funesto, el resultado, aleluya, a su nombre sea la gloria, va a terminar en una crisis tanto espiritual, ahí que comienza, y luego eso se manifiesta en lo social, en lo económico, en lo político, en todas las áreas, hermano. Naciones muchas, que, amén, que son lugares donde la tierra no da su fruto, naciones donde, hermanos queridos, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad?, pues no salen de la pobreza. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque lamentablemente están viviendo de espaldas a Dios. Usted busca, tiene un montón de dioses. Le están sirviendo culto a un montón de gente menos a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Le sirven a las vacas, le sirven un canto de palo, le sirven a la muerte, le sirven a San Pascual Bailón, a su nombre sea la gloria. Le sirven, amén, a María Leonza, le sirven, amén, aleluya, al Cristo Negro, a su nombre sea la gloria, pero no le sirven, ¿verdad?, a Jehová Dios de los ejércitos, que es el único fiel y verdadero Dios. Bendito sea su nombre. Siendo así, hermano, por lo tanto, perdón, estos nuevos judíos, los de los tiempos de Cristo, oiga esto, estos nuevos judíos, los de los tiempos de Cristo, mostraban una aparente veneración por aquellos que sus antepasados habían maltratado y dado muerte. Presumían delante de todos de su cariño por los profetas que habían sido enviados por Dios, despreciando y condenando las acciones de sus antepasados contra ellos. Los escribas y fariseos construían sepulcros y monumentos a su memoria, honrándolos delante de todo el pueblo y lamentando la muerte de personas tan justas como aquellas. Las reliquias de los profetas que podían encontrarse eran tenidas en alta estima y guardadas en sepulcros ricamente adornados. Adornar los monumentos los justos, amén. La memoria y el recuerdo a aquellos que Dios había enviado era complementada con la obediencia externa a los preceptos que ellos habían establecido y que la Escritura recogía. Y este respeto por los profetas y justos muertos por su fidelidad no era una mera manifestación de hipocresía, sino, oiga esto, no era una mera manifestación de hipocresía, sino el cumplimiento de una promesa que Dios había establecido en su palabra. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén, hermano, ¿entendió eso? Repito, hermano, este respeto por los profetas y justos muertos por su fidelidad no era una mera manifestación de hipocresía. Era una hipocresía, pero no era solamente eso. Amén. Sino que era también el cumplimiento de una promesa que Dios había establecido en su palabra. Proverbios capítulo 10, verso 7. Amén. Dice, la memoria del justo será bendita. La memoria del justo será bendita. Amén. Ahora es cierto, aquellos justos y fieles hombres que Dios había dado en gracia a su pueblo no lo vieron en sus días, sino todo lo contrario. Sufrieron afrentas, agravios e incluso muerte por su fidelidad. Usted entendía, Juan. Pero en el tiempo su nombre era respetado, su memoria honrada y su recuerdo venerado porque Dios así lo había establecido. Preguntamos, ¿por qué Jesús les llama hipócritas a causa de este comportamiento? No es una buena acción honrar la memoria de los fieles que Dios había enviado a su pueblo portadores de su mensaje. Sin duda alguna esto era bueno y concordaba con el deseo de Dios. Sin embargo, la hipocresía de una acción semejante se aprecia al notar que mientras veneraban públicamente los restos de los profetas, no atendían a sus mensajes que anunciaban al Mesías que estaban entre ellos. Aquellos odiaban a Jesús, de quien los profetas hablaban en sus escritos, como expresa el doctor La Cueva en una excelente frase. Fingían respetar los escribas, mejor dicho, los escritos de los antiguos profetas que les decían lo que deberían ser, pero rechazaban las reprensiones de los profetas vivos que les decían lo que eran. Alaba que Él es bueno. Por lo tanto, estos perversos que honraban los huesos de los antiguos profetas están planeando la muerte del más grande de todos los profetas, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Así también en cualquier tiempo, los creyentes justos y comprometidos son pocos considerados en sus días, incluso despreciados y rechazados para ser admirados luego, después de muertos. Y así suele ocurrir en ocasiones con los pastores de la iglesia,
que continuamente son confrontados tirándoles piedras en sentido figurado para levantarles tras su muerte monumentos con las piedras que antes les habían arrojado. El verso 30 dice, y decir, si hubiésemos vivido en los tiempos o en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Por lo tanto, los hipócritas escribas y fariseos afirmaban que no serían cómplices con sus padres en la muerte de los profetas injustos que aquellos habían cometido, aleluya, si viviesen en los tiempos en que se produjeron. Ya se indicó antes la falsedad de una afirmación semejante, cuando ellos habían despreciado en sus días al último de los profetas, que era Juan el Bautista, negando saber si su ministerio procedía del cielo o de los hombres. Aquellos que afirmaban su rechazo, amén, a los crímenes cometidos por sus padres, estaban dispuestos a quitar la vida al Hijo de Dios, de quien todos los profetas daban testimonio. Por lo tanto, una excelente frase, aleluya, que para siempre viene aquí, donde dice, lo engañoso del corazón del pecador se echa de ver con toda claridad en que mientras se precipita por la corriente del pecado en sus actuales circunstancias, se imagina que habrá nadado contra la corriente del pecado en otras circunstancias. O sea, el corazón engañoso de los hombres se pone de manifiesto aquí con toda claridad. Aquellos se lamentaban de no haber vivido en otros tiempos y en otras circunstancias para acudir en la defensa de los justos que Dios había enviado a ellos, sin aceptar que en los momentos más favorables de la historia, con la presencia del Mesías entre ellos, haciendo las señales que lo manifestaban, aquellos con un corazón lleno de odio contra él, procuraban su muerte, la muerte del justo por excelencia. Eran lo mismo que sus antepasados, rebeldes contra Dios a causa del orgullo de su corazón. Amén, gloria a Dios. Ahora, muchas veces cuando miramos el pasado en el recuerdo histórico de la vida de Jesús, nos sentimos inclinados a pensar que le hubiésemos sido fieles cuando todos le despreciaban, que nos hubiésemos opuesto y aún luchado contra quienes intentaban su muerte. Sin embargo, el mismo Señor está presente por su Espíritu en nuestros días, manifestándose en su palabra y redarguyendo nuestros corazones por su poderosa acción, y aún así nuestra fidelidad se resquebraja, amén, en muchas ocasiones en cosas que sí es mucho menos que, aleluya, dar nuestra vida por él. Simplemente demandan sencilla obediencia a su palabra. Bendito sea la misericordia del Señor. El verso 31 dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Aparentemente, no había nada condenable en las declaraciones de los escribas y fariseos, sino todo lo contrario. Ellos acusaban a sus padres de haber cometido vilezas contra los profetas y testificaban que de haber vivido entonces se hubiesen opuesto a ellos. Pero testificaban de sí mismos, aleluya, que eran hijos de los homicidas que quitaron la vida a los profetas y eran identificarse con la herencia espiritual recibida de ellos. Amén. La idea, como dice Riley, es de tal padre, tal hijo. Y la evidencia más notoria es que aunque acusaban a sus antepasados de la comisión de aquellos crímenes, ellos mismos estaban inmersos en la planificación de uno mayor que todos aquellos. O sea, la muerte del Hijo de Dios durante su ministerio, oiga esto, durante su ministerio Jesús se enfrentó con la misma idea en el mismo grupo de gente que se consideraban hijos de Abraham y como tales justos e hijos de Dios y como tales perfectos, para decirles que no se engañasen, que no eran hijos de Abraham, sino hijos del diablo, que si fuesen hijos de Abraham, se hubiesen gozado como su antecesor con la presencia de Cristo, pero al procurar su muerte, manifestaban su condición de hijos del diablo, aleluya, amén, que para siempre, que como homicida deseaba lo mismo. En este caso el Señor aplica la misma lógica. Quienes acusaban a sus antecesores de criminales eran de su misma sangre y por tanto tenían como ellos los mismos deseos. Aún condenando a sus progenitores, la disposición de ánimo era la misma. Aún, repito, condenando a sus padres, a su nombre sea la gloria, amén, la disposición de ánimo era la misma. Verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Bendito Jesucristo. O sea, la inclinación perversa de los escribas y fariseos queda entonces manifiesta, hermano, en la acusación del Señor. Aquellos que se lamentaban de las acciones de sus antepasados contra los profetas de Dios, les habían enviado, aleluya, que Dios les había enviado, eran de la misma condición y actuaban en forma semejante. A lo largo de los siglos, los profetas habían sido muertos por los antepasados de ellos en un acto de rebeldía contra Dios, negándose a oír su mensaje y a volverse a él.
la generación actual, especialmente los líderes religiosos del pueblo, alcanzaban el mayor nivel de pecaminosidad al procurar la muerte del supremo enviado de Dios, su Hijo eterno. Y semejante pecado alcanzaría la culminación de todo cuanto los antepasados habían hecho, superándolos con creces. O sea, aquellos habían matado, aleluya, a los profetas, y estos están pensando, amén, aleluya, procurando la muerte, amén, de uno que es más que profeta, amén, de Cristo mismo o de Dios mismo, ¿verdad? Aleluya, venido en la persona de Jesucristo. O sea, por lo tanto, hermano, ¿verdad? El pecado era mayor, ¿verdad? Pues en este caso, pues, era contra Cristo mismo. Por lo tanto, dice, también vosotros colmad la medida de vuestros padres. O sea, no se trataba de dar muerte a un profeta de Dios, sino al enviado del Padre, su Hijo unigénito, el Mesías prometido. Por lo tanto, la actuación de los escribas y fariseos, junto con los otros líderes de la nación, iba a colmar el vaso de pecado de aquel pueblo, matando al autor de la vida. O sea, la acción judicial de Dios sobre el pueblo de Israel iba a producirse a culminar esta acción pecaminosa. Repito, la acción judicial de Dios sobre el pueblo de Israel iba a producirse al culminar esta acción pecaminosa, a semejanza de lo que había sido el pecado de naciones en la antigüedad, a quienes Dios había condenado a ser exterminadas por esa causa. Pablo haría alusión tiempo después a la práctica pecaminosa del pueblo de Israel, especialmente a sus dirigentes, que acarrearía juicio de Dios sobre ellos, no solo dando muerte a Jesús, sino impidiendo o poniendo obstáculos a la predicación del evangelio que él había encomendado, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 15 al 16. Dios te bendiga, Edwin. Amén. Por lo tanto, los hijos colman la medida de los antepasados cuando persisten en los mismos hechos de ellos. Bendito sea el dulce nombre de Jesús, hasta la gloria a Dios. Ok. Ahora viene Cristo, amén, y los alaba. Verso 33, Cristo, ¿verdad? Pues los alaba, le da unas palabras halagadoras, unas palabras de amor, y le dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amén. Serpientes, generación de víboras, aleluya, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué habrá querido decir Cristo con eso de serpientes, generación de víboras? Bueno, gloria a Dios. Jesús les advierte de la condenación a que llegarían como consecuencia a su pecado. Las expresiones de Cristo son enfáticas y duras, semejantes a las de Juan el Bautista y que ya había usado antes contra los fariseos. Serpientes, literalmente, ¿verdad? En el original dice engendros de víboras. Las palabras de Juan el Bautista son una vez más las mismas palabras de Jesús, y de esa manera apostrofaba, ¿verdad?, Juan a los hipócritas que acudían a él para ser bautizados en el Jordán, buscando completar si algo faltaba a su propia justicia personal. Así el maestro se enfrentaba a los fariseos que habían blasfemado contra el Espíritu, procurando desprestigiar al Señor entre las gentes, y ahora estaban preparados para quitarle la vida, mientras se lamentaban delante de las personas, amados, de las acciones inicuas de sus padres, como si las de ellos fueran mejores. Ellos habían testificado contra ellos mismos al declararse hijos de quienes habían dado muerte a los profetas, reconociendo la misma relación espiritual y de propósitos con ellos. Cristo les había llamado antes hijos del diablo, de ahí el correcto calificativo, amén, de serpientes y engendros o camada de víboras, al ser descendientes espirituales de la serpiente antigua, que es el diablo. Amén, amado. Lo mismo que Satanás tiene por naturaleza propia, deseos homicidas, ahí también aquellos que eran sus descendientes espirituales en relación de hijos. El Señor está pronunciando aquí una sentencia condenatoria contra ellos desde su condición de juez universal, a quien el Padre había entregado toda acción de juicio. Aquellos iban a qué? Iban inexorablemente a la condenación a causa de su orgullo que le impedía volver en arrepentimiento a Dios. Y esa advertencia es expresada mediante una pregunta retórica: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La sentencia condenatoria era el infierno, aquí definido literalmente como juicio de la gehenna, aleluya, que es el equivalente en lenguaje habitual de los judíos en los días de Jesús
Debe apreciarse aquí que el infierno como lugar de condenación perpetua es reconocido y enseñado aquí por Jesús. La condenación que Dios establece sobre el pecador inconverso es la condenación eterna en el infierno, lugar destinado para el diablo y sus ángeles, quienes se consideraban tan justos, aleluya, que para siempre, que los pecadores y publicanos eran indignos de su compañía, serán compañeros perpetuos de los demonios en la condenación a causa de su indignidad delante de la presencia de Dios. Bendito es Jesucristo, amén, gloria a Dios. Verso 34 dice, por tanto aquí yo envío profetas y sabios. Escuche bien, esta parte es importante, escuche bien. Pues está hablando Cristo, dice, por tanto aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. A su nombre sea la misericordia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ok, las palabras de Jesús tienen un marcado eco profético, hermano, eco profético, ya que Jeremías anunció algo semejante. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Jeremías capítulo 7, versos 25b y 26. Amén. Las palabras del profeta son confirmadas nuevamente por Jesús. Amén. Donde dice, por eso he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios escribas, y de ellos mataréis y crucificaréis, y de ellos azotaréis en la sinagoga de vosotros y perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea, la disposición de Dios de enviarles continuamente y sin interrupción mensajeros suyos llamándoles al arrepentimiento no iba a suspenderse, sino que proseguiría aún después de la muerte del Señor. Jesús iba a seguir mandándoles la misma provisión como había ocurrido antes. Y estos mensajeros, aleluya, serían gentes capaces, expertos en la escritura, como eran los escribas y sabios, es decir, conocedores del mensaje divino y de su interpretación. Ahora, esta promesa de Jesús se cumplió enteramente. Primero les envió a los apóstoles y luego a los profetas, evangelistas, pastores y maestros. En la oración intercesora, el Señor afirmaría su voluntad de enviarles esta provisión de la gracia. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 18. La acción de enviar al pueblo de Israel los profetas se produciría después de su muerte, resurrección y ascensión, estableciéndola en lo que se conoce como la Gran Comisión, esto es, el mandato de llevar el mensaje de salvación que llama al arrepentimiento y a la fe mediante la predicación del Evangelio. Aquel grupo de discípulos sería, aleluya, el primer envío en esa provisión, como Jesús mismo les dijo, como me envía el Padre, así también yo os envío. Amén. Juan 20, 21. No cabe duda, perdón, que aquellos enviados fueron primero a los judíos, como Pablo, ¿verdad?, y Bernabé enfatizarían en su ministerio. A vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos 13, 46. Ahora, el mensaje del Evangelio de la gracia empezaría a proclamarse en Jerusalén. Frente a una provisión de gracia semejante, hermano, el mismo pecado de sus antepasados volvería a repetirse en ellos. No solo en relación con Jesús, a quien quitarían la vida, sino con los enviados de Cristo posteriormente como profetas. Lo anunciado por nuestro Señor, aleluya, se cumpliría en toda la dimensión y pormenores de ellas, como se aprecia en la simple lectura de Hechos. De entre ellos, forma, ¿verdad?, que expresa enfáticamente el texto griego, muchos serían muertos, como fue el caso de Esteban. Amén. La importancia de la muerte de este cristiano en el contexto de las palabras de Jesús, que acusaba a los escribas y fariseos de ser los consumidores de esa maldad, y a la importancia de que unos fariseos llamado Saulo votó para que fuese sentenciado a muerte y estuvo presente en la ejecución de tan execrable crimen, guardando la ropa de los que, amén, cometieron tal infamia. Muchos otros de entre los enviados serían azotados y lo serían en la sinagoga generalmente bajo el control de escribas y fariseos. El propio Pablo, ¿verdad?, que refiere en el recuerdo de sus acciones esta confesión: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. En tales ocasiones, hermano, el acusado recibía 39 azotes con vara, amén, 46 menos 1, lo que suponía un gran castigo que producía en muchas ocasiones serias consecuencias físicas. Los enviados directamente del Señor
como eran los apóstoles, sufrieron este agravio. Durante un tiempo, la actividad de Saulo, el fariseo, fue buscar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén para ser azotados. Su testimonio es evidente. Perseguía yo, aleluya, este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. El objetivo de una acción semejante, ¿verdad? Pues ¿cuál era? Era hacer que los creyentes, a quienes Dios enviaba con un ministerio de gracia para el pueblo de Israel, blasfemasen, es decir, se retractasen hablando mal de Jesús o negando su nombre. Por lo tanto, la persecución sería intensa, tal como Cristo anunció de ciudad en ciudad. Y Pablo llegaba hasta el extranjero buscando a los cristianos para traerlos presos a Jerusalén en un celo sanguinario y equivocado. Cuando no tenían facultades legales, alaba, para hacer semejantes tropelías, levantaban al pueblo contra ellos procurando silenciar a los mensajeros de Dios, y quienes llevaban a cabo esas acciones eran en su mayoría fariseos, como ocurrió en Listra y en Tesalónica. El libro de Hechos de los Apóstoles da testimonio contundente, hermanos, de la persecución a los cristianos a quienes Jesús enviaba con el mensaje de salvación. Persecuciones que ocurrieron donde en Antioquía, de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Tesalónica, en Berea, amén, en Corinto, en Jerusalén y en Cesarea. Por lo tanto, la lección sobre la ética religioso legalista se reitera continuamente en el pasaje. Su forma de operar es siempre el mismo estilo. Cuando consideran que alguien puede desbancarle su posición privilegiada en la que tienen bajo su control a un sector del pueblo de Dios, actúan cuando, amén, tienen a mano para eliminar cualquier posible oposición. La única premisa de legalista es la acción carnal consistente en la prepotencia del yo, que solo es bueno a aquellos que les da posición entre los demás, porque son incapaces de amar a otros a causa del amor propio. Tales personas solo pueden esperar la acción judicial de Dios en sus vidas. Verso 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. Por lo tanto, la acusación deja de presentar un carácter genérico para convertirse en hechos concretos. Yo quiero decir, hermanos, que fíjese, en este versículo anterior que leímos, ahí eso debe darnos nosotros, ¿verdad?, un cuadro más claro de lo que realmente, ¿verdad?, pues le toca a uno cuando uno, pues, dice la verdad, cuando uno, ¿verdad?, predica la palabra tal y como está escrita. Cuando uno, hermanos queridos, es instrumento de Dios, oiga esto, como cuando uno, ¿verdad?, en la mano de Dios es instrumento de Dios, amén, aleluya, o instrumento de la gracia de Dios, ¿verdad?, en la insistencia de Dios mismo, un mensaje de arrepentimiento por un pueblo que está torcido. Tenemos que esperar entonces, hermanos queridos, que no nos quieran, ¿ves?, que nos señalen, que nos persigan, que todo eso, ¿ves? Por eso que ya nosotros, por lo menos, ¿verdad?, gloria a Dios, pues estamos curaditos de espanto, como dice, ¿verdad?, como decimos en Puerto Rico. ¿Por qué? Pues ya sabemos que es así, ¿ves? No podemos caerle bien a todo el mundo, la mayoría rechaza el mensaje, son los pocos los que lo reciben. ¿Qué más? ¿Ves? O sea que eso es así, eso es así, ¿ves? Entonces, pero uno, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que seguir para adelante, a su nombre sea la gloria, ¿ves? Porque no puede esperar otra cosa. Le pasó a los profetas, le pasó a Cristo, le pasó a los apóstoles, le tiene que pasar a todo cristiano, a todo verdadero cristiano, hermano. Porque yo recalco, aquel que no, ¿verdad?, primeramente no es enviado de Dios. Si no es enviado de Dios, no puede traer mensaje de Dios. No va a tener problema. En el tiempo de Elías, ¿verdad?, ¿quién tuvo problema? El enviado de Dios. Los demás, los de Acera y Baal, no tuvieron problema. En el tiempo de Micaías tampoco. Cuando Josafat y Acab. Los otros 400 profetas que tenía Acab allí no tuvieron problema. El problema tuvo ¿cuál? El de Dios, Micaías. Era una bofetada, está profetizando mal, siempre está profetizando cosas malas. Hermano, el de Dios. Fíjate, entonces a mí lo que me hace, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad?, es entender el asunto y sobrellevarlo, debo decir, no solamente viéndolo de que pues le estoy diciendo la verdad y le pica, no, eso me hace ver a mí también la condición espiritual de esa persona. Si es carnal, jamás y nunca va a estar de acuerdo conmigo.
Y si no va a estar de acuerdo conmigo porque la carne y lo espiritual es contrario, hermano, pues entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo te tiro el mensaje y allá tú. Te tiro el mensaje y allá tú. Habla de mí, desprecia, haz lo que te dé la gana. Pero yo no puedo pensar, ¿verdad? Ni tampoco permitir que eso a mí me saque de carrera o que me desenfoque de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque es así. Esa es la lógica. Lo lógico es eso. ¿Ven, hermano? El producto de usted ser fiel, de usted hablar como Dios quiere que usted hable, a su nombre sea la gloria, es eso. La fidelidad a Dios produce eso. Coraje contra uno, inclusive, ¿verdad? Aleluya. Hasta en el mismo mundo, hermano. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, vemos aquí, ¿verdad? Que entonces, en verso 35, la acusación deja de presentar un carácter genérico para convertirse en hechos concretos. O sea, Jesús le está imputando a sus antepasados la sangre vertida sobre la tierra de todos los justos a lo largo de la historia. Y el primero en la lista es Abel, el justo cuya muerte se produjo a mano de su hermano Caín. La relación entre los escribas y fariseos a quienes Jesús se dirigía y el primer homicida de la historia es el mismo espíritu de ira contra el justo por causa de sus acciones que ponían de manifiesto la perversidad que había en ellos. ¿Ve, amado? ¿Ve? ¿Consecuencia de qué? Consecuencia, amén, aleluya, de sus acciones. ¿Ve? La ira de ellos contra el justo es a causa de las acciones del justo. ¿Ve, hermano? Que pone de manifiesto la perversidad que había en ellos. En este caso, en este tiempo, usted pone de manifiesto, amén, la mundanalidad que hay, la carnalidad que hay, el desorden que hay. Va a tener problemas, amado. Por lo tanto, sin duda la vinculación entre Caín y ellos en el plano biológico consiste en el mismo tronco común de toda la humanidad que converge en Adán. Los fariseos, aunque hijos descendientes de Abraham, lo eran también de Adán y Cristo, amén, los vinculados espiritualmente con Caín. El segundo vínculo se determina la serie de homicidios, ¿verdad? O de homicida en la referencia a quienes habían dado muerte a Zacarías. El problema surge en determinar a quién se estaba refiriendo el Señor, ya que unos 28 hombres llevan a este nombre en la Escritura. Y evidente que no puede tratarse del profeta Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. La muerte de este profeta ocurrió por apedreamiento en el patio del templo, descrita en este modo, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No vendrá bien por ellos, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará, pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Segunda de Crónicas 24, 20, 21, usted bendiga, hermana Casi. Indudablemente, aunque coincide la forma de su muerte, no coincide la relación familiar y la fecha histórica. Además, el padre del profeta, a que se refiere el texto de Crónica, no podía ser Joiada, que sí pudo haber sido su abuelo y que según costumbre hebrea, se le llama a su padre como ascendiente directo de él. Una segunda relación puede establecerse con Zacarías, el profeta autor de uno de los libros del Antiguo Testamento. Evidentemente, este Zacarías era hijo de Berequía, hijo de Ido, pero no debía tratarse tampoco de este profeta, porque la referencia de Cristo hace a la muerte del profeta no está confirmada en ningún lugar del Antiguo Testamento. El libro de Crónica es el último del orden de la Biblia hebrea, por lo que algunos consideran que Jesús, aleluya, cita al primero de los muertos en el Génesis y al último de ellos en el libro de Crónica. En este caso, si la hipótesis es correcta, el profeta que se tenía que referir a Cristo sería el Zacarías del libro de Crónica mencionado antes. Quienes sostienen esta interpretación creen que posiblemente el profeta Zacarías, nieto de Joiada, se llamaba Berequía, o que el mismo Joiada podría tener los dos nombres, o incluso que un copista, acordándose del nombre del padre del profeta menor, aleluya, Zacarías, lo incluyera en alguna copia, de modo que así llegó hasta nosotros. Posiblemente lo que Cristo quiso dar a entender en un lenguaje figurado es que desde el primer justo hasta el último sufrieron el mismo trato a manos de hombres de la misma condición que los fariseos. En ese sentido, como Génesis era el primer libro y Crónicas el último, equivaldría a decir en el tiempo actual, todos los justos desde Génesis a Apocalipsis, esto es, la relación de justos muertos a lo largo de todo el tiempo, los fueron a manos de homicidas llenos de odio personal contra ellos. Verso 36 dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Las palabras de Jesús concluyen con una solemne advertencia de juicio
sobre aquellos que se confesaban justos delante de la gente, pero que en realidad eran mentirosos e hipócritas. Los religiosos de aquel tiempo eran gente sedienta de sangre, como nuestro Señor hace notar al anunciar que a unos matarán y a otros crucificarán. Las acciones contra los creyentes serán acciones directas contra el Señor, que sufriría en ellos la cabeza en el cuerpo de la iglesia. Por esa razón, ¿verdad?, el juicio de Dios sería inminente y alcanzaría a todos aquellos como generación en la que se concretaría. Este juicio se cumplió en el año 70 con la invasión de Jerusalén por los ejércitos de Tito, trayendo como consecuencia la destrucción de la ciudad y la muerte de miles de judíos. La gravedad del pecado continuado en la historia del pueblo de Israel traía como consecuencia un juicio de tremendo alcance y por tanto era preciso que el Señor usara palabras tan duras como las que anteceden a fin de que, advertido por la contundencia de las afirmaciones, regresaran a Dios en arrepentimiento, único medio que podría detener el castigo que Jesús anunciaba. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ok, amado. Vamos ahora, amén, gloria a Dios, al verso 37 y 39 para así entonces terminar con el capítulo, ¿verdad? Si me da el tiempo, con el capítulo 23. Los dos versos los finales. Dice, ahora de los habitantes de la ciudad pasa Jesús a la ciudad misma. Es un mensaje profético. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, Jerónimo. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Estoy dando un estudio, varón. Sí, estoy dando un estudio. Como un estudio estoy utilizando este libro. Sí. Predicamos ahí domingo, pero lunes a viernes damos estudio. Sí. Amén. Ok. Repito, Jerusalén, Jerusalén, verso 37. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos de ahora las alas y no quisiste? Ok. Este último a mí me gusta, hermano, aleluya, porque verdaderamente habla con claridad, hermano. Fíjese el orden. Primeramente, Dios toca al liderato, ¿verdad?, del pueblo. ¿Ve? Comienza el versículo 1 hasta el versículo número 36 hablando referente a que a los fariseos. A pedirle a hermana Marlene, a hermano José o a Susana que le escriban el nombre al hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermano, para beneficio del hermano Jerónimo, que le escriban el nombre del libro ahí, amén. Dios es el nombre de Jesús. Bien, amado. ¿Por qué, amado? Porque aquí termina entonces, ahora comienza, ¿verdad?, el ay sobre el pueblo. ¿Sabes? Ahora entonces, él pasa, amén, aleluya, de los habitantes de la ciudad a la misma ciudad. O sea, en términos generales. ¿Qué pasa, hermanos queridos? Que lamentablemente hay pueblos o congregaciones donde Dios viene hablando al líder y Dios viene desenmascarando la corrupción del líder, pero el pueblo ama más que al líder, que a Dios y su palabra. Cree más en las mentiras del líder que, amén, a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios desenmascara al líder y después entonces tiene que hablarle al pueblo completo. En este caso la ciudad. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén no puede matar a nadie, porque Jerusalén es una ciudad. Así está hablando ¿quién? En términos generales al pueblo. ¿Ve? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Ve? Eso no es Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Amén, gloria al nombre de Jesús. Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. ¿Qué va a ser la consecuencia de eso? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por lo tanto, hermano, los ayes sobre los escribas y fariseos se trasladan aquí a un lamento sobre, aleluya, por el nombre de Jesucristo, apreciándose primero una interacción enfática a mencionar dos veces el nombre de la ciudad Jerusalén. Y amado, ¿sabe? ¿Qué pasa aquí? Bueno, el Señor lo hace personificando la ciudad, hermano, personificando la ciudad. Como dije ahorita, la ciudad no mata a nadie, a la ciudad tampoco mató profeta, no apedreó tampoco los que eran enviados, amén, su nombre sea la gloria, ni tampoco a la ciudad el Señor la va a juntar sobre sus alas. Por lo tanto, lo hace como, lo hace personificando
la ciudad, amén, en una metonimia del sujeto en donde se toma la ciudad por los habitantes, hermano, quienes habían sido promotores y ejecutores de la muerte de los profetas, eran los que habitando en Jerusalén estaban cerca del templo en donde el Dios de amor y misericordia manifestaba su presencia y además conocedores de la ley que establecía el amor al Señor y por tanto a todos cuantos él había enviado en su nombre con un mensaje de arrepentimiento. La que matas a los profetas, hello, y apedreas a los que te son enviados, es lo que le dice el Señor. Amén, amado. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, es significativo que los verbos apedrear y matar, amén, aparecen en el texto griego en participio presente que expresan una acción continuada. Repito, amén, los verbos apedrear y matar en el texto griego aparecen, amado, en participio presente que expresan una acción continuada. O sea, que eso no iba a quedar ahí, eso iba a continuar. Por lo tanto, amado, no es algo que ocurrió solo en el pasado, como pretendían hacer creer los fariseos con sus lamentos y reprobación hipócrita hacia lo que sus padres habían hecho. Son ellos mismos quienes, continuando con la misma manera de comportamiento, hacen de esas acciones algo continuado en el tiempo. Por lo tanto, el Señor, al lamentarse sobre Jerusalén como capital de la nación, está haciendo que una apelación solemne a todos los que moran en ella, destacando la malicia de quienes atentan contra la vida de los enviados de Dios. A su nombre sea la gloria. En Jerusalén estaba ¿qué? Estaba la sede del Sanedrín. Hello, escucha esto. En Jerusalén estaba, aleluya, alguien que le ponga el nombre ahí del libro de hermano Jerónimo, por favor. Por el nombre de Jesucristo, amén. Repito, en Jerusalén estaba la sede del Sanedrín. Ahí está hermano Jerónimo, si todavía está ahí, siervo. Libro de Samuel Pérez Millo, estudio comentarios éticos del griego, el Nuevo Testamento, Mateo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, repito, en Jerusalén estaba la sede del Sanedrín, el más alto tribunal de la nación que tenía capacidad de dictar una sentencia de muerte. Es verdad que en los tiempos de Jesús debía ser referendada y llevada a cabo por la autoridad civil del poder romano, pero esto no quita en nada la responsabilidad que tenían, amén, en la muerte de los profetas. El mismo Señor, aleluya, gracias hermano, el mismo Señor advirtió antes en su ministerio que no era posible que un profeta muriese fuera de Jerusalén. No es posible, amén, había hablado Cristo, que un profeta muriese fuera de Jerusalén. Bendito sea la misericordia de Dios, amén, gloria a Dios. La certeza de la afirmación de Jesús se pondría de manifiesto en el tiempo inmediatamente siguiente, primero con su propia muerte y luego, aleluya, con la primera persecución desatada contra los cristianos enviados por Jesús con un mensaje de salvación para el pueblo de Israel. Al usar dos veces el nombre de la ciudad, amén, ¿qué hace? Establece una llamada de atención, como era costumbre entre los hebreos, a la vez que da que un patetismo notorio al lamento, o sea, patentiza el lamento, esto va a ser así. Y eso, ya usted vio que, ¿cómo pasó? Persiguieron a Pedro, lo azotaron juntamente con Juan, después le tumbaron la cabeza a Santiago a la entrada del templo, apedrean a Esteban, hello, cogen preso a Pedro, ¿verdad? Aleluya, Herodes, para congraciarse con los judíos, hermano, lo tienen lista para matarlo después de la muerte de Santiago. Lo que pasa es que entonces vino Dios, hizo el milagro y lo sacó. Pero hermano, ¿verdad? Se cumple lo que Cristo había hablado, aleluya, haciendo un eco profético. Su nombre sea la gloria, amén. Ok, ahora nuestro Señor Jesucristo lamenta el desprecio que la nación y especialmente sus dirigentes hacen a su amor personal. Es un lamento desgarrador. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos de la misma manera que el ave junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? La figura de un ave que llamando a su nidada se acuesta sobre ella para darle calor, protección y sobre todo manifestación de afecto paternal, enfatiza muy gráficamente el amor que Dios tuvo siempre para su pueblo. Varias veces, hermano, aparece en la Biblia la figura del ave cuidando de su nidada para expresar el amor del Señor por Israel. Había sido quien en la liberación de la esclavitud de Egipto lo había tomado sobre alas de águilas y los había traído a él en una admirable manifestación de su gracia.
a lo largo de la peregrinación por el desierto, luego de la liberación de los egipcios, ¿Dios qué hizo? Dios había tratado al pueblo en forma comparable con la del águila, que llama a su nidada revoloteando sobre sus polluelos y extendiendo sobre ellos sus alas para llevarlos en protección. Sin embargo, un profundo contraste se aprecia en las palabras de Cristo. Él quería, pero ellos no querían. Amén, amado. Él quería, pero ellos no querían. O sea, la presencia de Cristo en aquel lugar manifiesta la gracia admirable de Dios para con ellos, ya que a pesar de la continuación de los judíos contra los enviados suyos, les estaba dando la mayor oportunidad de misericordia. Aquellos conocedores profundos de la Escritura debieron haber reconocido que en la ilustración del ave extendiendo sus alas para cubrir la nidada estaba la apelación al amor de Dios hacia ellos. Era el eco de las palabras del salmista: con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Salmo 91:4. Por lo tanto, amado, aquí vemos una nota del admirable amor de Dios hacia Israel y se aprecia en las palabras de Jesús a revelar tres cosas que están vinculadas a él. Primero, es un amor constante. ¿Cuántas veces? Amén. Primeramente, es un amor constante. ¿Cuántas veces? O sea, no fue algo ocasional o circunstancial, sino un amor permanente expresado en la continuidad de las muchas veces, las muchas ocasiones en que demostró, aleluya, ese afecto entrañable hacia Israel. En segundo lugar, amado, en segundo lugar, escuche bien, es un amor voluntarioso. Quise, un amor voluntarioso, quise. ¿Cuántas veces quise? O sea, no se trata de que hubiese alguna razón para que tuviese que amar a los suyos, sino todo lo contrario, a causa de su continua rebeldía y dureza de corazón. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Por lo tanto, el Dios de la soberanía ama por propia y personal decisión, sin ningún tipo de condicionante. O sea, que Dios, aleluya, ama porque realmente, pues, es el amor. O sea, Dios es amor. Amén. Fíjate, amado. Hello. Aquí aprendimos de que Dios no ama porque es amor. ¿Verdad que no? Sino que es amor porque ama. Suena como, ¿verdad? Juego de palabras, pero es así. Ahora, escuche bien. En tercer lugar, es un amor, aleluya, en bendición. Juntar a tus hijos. O sea, Dios quería reunir bajo su protección a todo su pueblo. Sería la única manera de alcanzar las bendiciones que solo son posibles en la comunión con Dios. A pesar de lo que el pueblo era, a pesar de sus muchas manifestaciones de rebeldía, el Señor estaba interesado en ellos y deseaba bendecirles desde la posición de padre a hijo. Sin embargo, a pesar de todo el amor entrañable y de la divina misericordia, Jesús denuncia un espíritu de rebeldía que poseía el corazón del pueblo. No quisiste. Dios no podía hacer ya más por ellos. Como Isaías había dicho siglos antes, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4, la despedregué, la limpié, la puse en un lagar, alaba, su nombre sea la gloria, puso un cerco, una torre en el centro de ella, hello, a su nombre sea la gloria, y entonces hice todo lo posible, amén, sembré allí uvas, amén, vidas escogidas para que cuando yo fuese a recoger el fruto, amén, de la viña, fuesen uvas buenas, pero no dio uvas silvestres. Entonces Jehová Dios dijo, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? No puedo hacer más nada, hermano. Una última apreciación en el texto sigue considerar este deseo divino como una manifestación de deseo benevolente que puede ser resistido por el hombre y no llevarse a cabo. Hay una voluntad de propósito que se cumple inexorablemente al tratarse de una determinación divina. Escuche esto, hermano. Por aquí entra entonces lo que se conoce la voluntad de Dios. Amén, aleluya, ¿verdad? La voluntad prescriptiva y la voluntad, aleluya, es que para siempre, de así me acuerdo, decretiva. O sea, lo que Dios determina, amén, amado, con voluntad, amén, aleluya, de propósito divino, hermano, o sea, una determinación divina, esa es la voluntad decretiva de Dios. Como por ejemplo, bueno, Cristo iba a venir de la nación de mujeres en el cumplimiento del tiempo. Eso, aleluya, Dios lo estableció como parte de su plan de redentor desde la eternidad, o sea, desde antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, hermano, aleluya, no hay condición ninguna,
No existe ninguna condición, amén, amado, que pueda evitar eso. Se cumple porque es determinación divina. Dios lo decretó así y así tiene que ser. ¿Ve? Cristo viene por segunda vez. Alaba, que Él es bueno. Por lo tanto, hermanos queridos, aleluya, Cristo tiene que venir por segunda vez. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es también una determinación divina. Ahora, la voluntad prescriptiva, a su nombre sea la gloria, es voluntad de Dios, pero el hombre, aleluya, puede, amén, desobedecerla. Puede cumplirla o no puede cumplirla. Por ejemplo, Dios quiere que la iglesia, amén, o el cristiano, amén, aleluya, no ame al mundo, sino que no se conforme al mundo, sino que iba conforme, amén, a Él, que iba en santidad, separado del mundo. Esa voluntad de Dios, el hombre, aleluya, la puede violar y lo hace a cada rato. Amén, amado, la mayoría de la gente no vive conforme, amén, aleluya, a la santidad de Dios, sino que vive conforme al mundo. Su nombre sea la gloria. ¿Ve, hermano? Por lo tanto, aquí vemos que hay una voluntad de propósito que se cumple inexorablemente al tratarse de una determinación divina conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Ahora, en este caso, se trata de una voluntad de deseo que puede ser rechazada por quienes son objetos del amor manifestado, ¿ves? Concordante con el interés de Dios hacia los hombres. Dios quiere que ninguno se pierda, que todos poseen arrepentimiento, pero no todos poseen arrepentimiento. Fíjate, por lo tanto, hermanos queridos, ahí está el asunto. Ahora, dice, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ve? Ahora, el interés del Señor sobre su pueblo era de bendición y restauración, pero esa voluntad misericordiosa fue rechazada por quienes pudieron haber vuelto a Él en arrepentimiento. Dios quiso su bien, pero ellos rehusaron esa oferta de gracia. Y ahora me pasa por la mente, hermano, para que usted vea, por favor, usted que predica, escuche bien. Gloria a Dios, aleluya. Mire, por eso que usted no puede dejarse llevar por el auditorio. O sea, ahora mismo yo no puedo dejarme llevar aquí por lo que me están viendo a través del internet o lo que me están escuchando. Yo no puedo dejarme llevar por usted, la reacción suya. Yo lo tengo que cumplir fielmente con lo que Dios me dé. ¿Ve? Fíjate, no con lo que usted piense, con su opinión. ¿Ve? Y no me vaya a malinterpretar. Lo que quiero decir, hermanos queridos, aleluya, a su nombre sea la gloria, es que cuando usted esté seguro que usted está haciendo la voluntad de Dios, a usted no puede preocuparle otra cosa. ¿Ve, hermano? ¿Por qué Cristo se mantuvo? ¿Por qué? Porque él estaba consciente que estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea, la voluntad del Padre que la había enviado. ¿Ve, hermano? Entonces, fíjese, Cristo mismo, alaba que Él es bueno, que no era, amén, aleluya, otra cosa que Dios mismo presente en la persona de Jesucristo. Viene a mostrar su amor, viene a mostrar su misericordia, hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién puede amar más que Dios? Alaba. ¿Quién puede tener más misericordia que Dios? ¿Quién puede tener más bondad que Dios? ¿Quién puede tener más paciencia que Dios? Dígame, hermano. Hello. Entonces, ese ser tan sublime, al cual decimos que es bueno, viene a este mundo a salvar al pecador, hermano. A su nombre sea la gloria. Y como quiere, hermano, en su gracia, escoge un pueblo. Mire, como yo siempre he dicho, Dios tiene la capacidad. Hello, aleluya. Y en aquel tiempo, Dios tenía la capacidad de coger a Babilonia, o a Egipto, o a los mismos cananeos, hermano, o ponerle un grupo a los heteos. Hello, y convertirlos a Él, y tomarlos como ejemplo. Sin embargo, Dios quiso, aleluya, a su nombre sea la gloria, hacer un pueblo nuevo para sí mismo, para Él. ¿Ve? Entonces forma Israel, no porque era mejor que los demás pueblos, eso lo dijo, simplemente porque a Él le plació. Hermano, a Él le plació, hermanos queridos. Amén. ¿Y usted no cree que Dios iba a saber que es un pueblo rebelde? Que iba a estar, aleluya, amén, rebelándose continuamente contra Él, contra su ley, hermano. Amén. Gloria, globalmente que sí. Pero a pesar de eso, Dios lo escoge, hermano. Hello, aleluya, le envía profetas, los matan, hello, a su nombre sea la gloria, y ellos siguen en rebelión contra Dios, siguen matando a los que Dios les envía. ¿Y qué hace Dios? Pues no voy a mandar más nadie, olvídate de eso. ¿Para qué? ¿Para que la sigan matando? No, me cansé, no, hermano. Dios sigue enviándole profetas, a su nombre sea la gloria. Y lo lindo de esto es que usted se preguntará, pero ¿cómo es esto? Entonces Dios me va a enviar a mí, a un pueblo, sabiendo que me van a matar. Pero es que ellos te pueden matar a ti el cuerpo, pero tu alma no pueden matarla. Hello,
Amén. Dios sabe que el sufrimiento que tú vas a tener aquí en esta tierra como siervo de Dios y por causa de la verdad y por causa del nombre de Jesucristo, no se puede comparar, amado, aleluya, con la gloria venidera que Dios tiene para ti. Hermano, ¿te fijas? Ahora, ¿qué pasa? Este pueblo le habla a Dios mismo en la persona de Jesucristo, hermano, y lo rechazan. Entonces ¿qué yo voy a decir aquí? ¿A quién voy a culpar? Le voy a decir, aleluya, que lo que pasó fue que Cristo le dijo, serpiente, generación de víboras, por eso lo rechazaron. Alaba, que Él es bueno. Ahora, fíjense en esto, y no quiero irme, aleluya, no quiero irme sin terminar esta parte, pero mire esto, hermano, siempre le pone bueno a lo último. Mire esto, hermano, escuche bien. Acuérdate que Cristo no comenzó hablándole así. Hello, Cristo vino con calma, sanando, libertando a los cautivos, a los oprimidos por los demonios, limpiando al leproso, alaba, a medida, y Cristo iba, hermano, de forma progresiva, pero conforme, hello, aleluya, a la actitud que ellos tomaron contra Él, fue que Cristo entonces, aleluya, amén, fue, amén, por así decirlo, endureciendo la palabra, fue endureciendo el señalamiento, porque el señalamiento era conforme, aleluya, gloria a Dios, al endurecimiento del corazón. Ya llegaron aquí al clima, hermano, llegaron aquí que a la parte más alta de la maldad, ya la copa, aleluya, amén, está a punto de desbordarse. Ahora querían matar, hermanos queridos, aleluya, ¿a quién? Al Hijo de Dios, al enviado de Dios, al Salvador, que venía a salvarlo. ¿Ves? Entonces están haciendo alarde de que aquellos eran bien malos, mataron a los profetas. Sin embargo, ellos quieren matar, aleluya, a uno que es más que profeta. ¿Ves, hermano? Pues, ¿qué le tiene que decir Cristo a ellos? ¿Los tiene que aplaudir? Decirle, Dios tenga misericordia de ustedes. No, le dio lo que tenía que decirle, amado. Hello, hipócritas, serpientes, generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Alaba. Sepulcro banqueado, hermano. Hello. Guías de ciegos, necios. Hijos del diablo. Se lo dijo, hermano. ¿Ve? Pero es que era la verdad. Mientras más maldad manifestaban, más duro era el mensaje. Y eso mismo pasó hoy en día ¿con qué? Con las congregaciones, con la iglesia, con el sistema, usted quiere llamarlo. ¿Ve? Con tanta vergüenza hoy en día, hermano. ¿Cómo es posible que yo venga para allá con un mensajito de que mira, Cristo te ama, hermano, pero no peques contra Dios, como hacían aquel programa, ¿se acuerda de aquel programa que hay en Puerto Rico? ¿Cómo se llamaba? Que salía Chori Castro, Dios mío, desafiando a los genios era, no, ese no era, el otro era el que decía, Ángelo, eso no se hace, hermano, no. Mira, ñaña, no haga eso. No, lamentablemente estamos cometiendo, aleluya, gloria a Dios, un montón de atrocidades. Se menosprecia a Dios, se pisotea su nombre, se escupe el Espíritu Santo. Pues hay que hablar claro, hay que hablar con firmeza, hay que hablar fuerte. ¿Ves? Y hay que decir las cosas como son. ¿Ves? Si es mundo, es mundo. Si es Cristo, es Cristo. Si es diablo, es diablo. Si es cielo, cielo. Infierno, infierno. Demonio, demonio. Ángel de Dios, ángel de Dios. Hermano. Hoy en día, lamentablemente, ¿por qué digo esto? Porque mire, eso mismo le pasó al pueblo. Entonces, el pueblo viendo también las obras que Cristo está haciendo, pues ese es el problema. Ven también que el que está hablando de parte de Dios. Alaba. Oye, y como quiera favorecen al pastor, o favorecen al líder conciliar. Esto está tremendo, amado. Su nombre sea la gloria. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dio el Señor? Y aquí vuestra casa será desierta. El juez justo dicta sentencia definitiva e inapelable. Dicta sentencia definitiva e inapelable sobre la ciudad sanguinaria que había rechazado la oportunidad de la gracia. Amén, aleluya, que la gracia le había otorgado para rectificar su actitud y confesar su pecado. Jesús afirma que vuestra casa, refiriéndose al templo, quedaba abandonada y desierta. Hay mucha gente que está reunida en lugares donde Dios no está. A su nombre sea la gloria. No sé si está Jerónimo por ahí,
No sé si está Reinaldo por ahí. Alaba, no sé si Miki se fue. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque está marcando ahí que hay 12. Dito Jesucristo, habían 14 ahorita, faltan 2, pero hermano, escuche bien. No sé si la hermana Karen esté por ahí. A su nombre sea la gloria. Amén. Pero escuche bien, hermano. ¿Ve? Hay muchas oraciones por ahí, lugares que se llaman iglesias, pero están que hace rato que han quedado abandonadas y desiertas. El Espíritu Santo no está. Es interesante apreciar que el Señor no habla ya de la casa de Dios, sino de la casa de ellos. Alaba. Hello. Ya no era la casa de Dios. En el principio le entró a cantazo, volcó las mesas y dijo que la casa, aleluya, de mi Padre será llamada, aleluya, casa oración, y vosotros la convirtieron con ladrones. Pero ahora le dice, vuestra casa, aleluya, hello, vuestra casa os es dejada desierta. No la casa de Dios, la casa de ustedes. Hello, la de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque donde manda el hombre y no manda Dios, pues no es de Dios. Eso fue que una vez Dios me dijo a mí, y si hay algún conciliar por ahí me está escuchando, gloria a Dios. Dios me dijo a mí en el 2003, mis siervos, los concilios no son míos porque ahí manda el hombre y no yo. Así me dijo Dios. Pregúntaselo y discute con él. De la misma manera que en los días de Ezequiel, hello, la gloria de la casa, que era la presencia de Dios en ella, se iba a retirar, por lo que quedaría desierta y ya no sería la casa de Dios, sino la casa de ellos. Y eso lo vamos a traer más adelante. Aquel templo con tantos recuerdos históricos y con la vinculación con el primero de ellos, construido por Salomón, que había visto días de gloria, ya no sería más una casa al no contar con la presencia de Dios en él. 70 años después, aproximadamente, sería quemado por los ejércitos de Roma y desaparecería definitivamente en la historia de Israel. El templo se convertía en un desierto asolado sin la presencia de quien es luz y vida. La advertencia de Jesús se cumplía ya que en aquel mismo día, porque el Señor no volvería más al templo. En aquella jornada salía de la casa y con él se retiraban también las bendiciones que podían haber disfrutado. La protección contra los enemigos que significaba la presencia de Dios en el lugar era levantada, de modo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese que derribada. A su nombre sea la gloria. Pudiera también entenderse, amado, aleluya, gloria a Dios, como interpretación en segundo nivel, que la casa real de lo que descendía Jesús como heredero del trono y que podía establecer nuevamente el reino prometido a David, quedaba desierta en el sentido de que en su glorificación la línea real que siempre estuvo presente en la vida de Israel, aunque no reinase, le sería retirada por la glorificación del heredero al trono que era Jesús. Con todo el énfasis del pasaje es otro relativo al templo al que Jesús solía para no volver. La gloria de la casa de Dios está en la realidad de la presencia de Dios en ella. Esta importante lección, pues hay mucha gente, usted lo ve por ahí, un montón de mundanos, un payaso, muchachos, fue la gloria de Dios, cantó un mundano, muchachos, se sentía hecho esa alabanza, ay, esa alabanza me ministra. Por eso que aquí, mi hermano, no lo estamos tratando, estamos tratando de cambiar la música que hay aquí, pues siempre es la misma, llevamos como 2 años con la misma música, pero yo decía a mi esposa los otros días, el problema de esto es que hoy en día, hermano, de 10 cantantes de esto, 9 y 3/4 son mundanos malos. Entonces yo no puedo, porque una alabanza a mí me guste, pues ponerla ahí, porque estoy patrocinando un mundano. Entonces uno no sabe ni qué va a hacer. Entonces hay 2 cosas, o no se pone música, alaba que él es bueno, o se pone música y nos chupamos lo que venga. Hello. Porque ahora mismo de la que hay ahí, que tenemos nosotros ahí, hay un montón de mundanos. Entonces uno no sabe ni qué hacer. Vamos a tener que poner la prerrogativa de nosotros nada más. ¿Qué pasa? Que entonces, miren, hermano, es que ser cristiano no es fácil. Pues aquí uno tiene que ser no de cartón, tiene que ser de verdad. Entonces, ahí en estas cositas es que se prueba. Hello. Ahí es que se prueba. Sí, Juan, ahí es que se prueba. Pues entonces viene mi carne, mi chuleta, mi pernil. Hello, mi carne vieja, mi carne asesina. Y me dice, pues pero entonces imagínate tú, entonces ¿qué uno va a poner? Entonces ¿qué uno va a poner? Pues todo el tiempo las predicaciones de nosotros nada más, entonces ¿qué uno va a poner? Alaba, bueno pichón, pues ¿qué vamos a poner? Si lo que hay es diablura y somos cristianos, yo creo que se cae de la mata. Alaba, hello.
Sí, entonces ahí viene mi carne podrida y enseguida, no, y la cosa como dice Malarly, la carne rabiosa se pone malcriada. Se pone malcriada. Ah, pues yo no voy a poner nada, yo no voy a poner nada ahí. Ah, vamos a poner nada ahí. Sí, pues vamos a poner nada ahí. Entonces la carne se entrompa, saca trompa, bueno, hace lo que sabe hacer ella. Se pone malcriada, antipática, te sale con parajería. Hello, gloria a Dios, se enfogona porque tú estás tratando de no contaminar la cosa. Ese es el trabajo de ella, en contra de Dios. Amén, amado. Por lo tanto, Juan, dame 5 más rápido las millas, rum, y nos vamos. Por lo tanto, la gloria de la casa, amén, de Dios está en la realidad, la presencia de Dios en ella. Esta importante lección debe ser tenida en cuenta por cada creyente como templo de Dios y por la iglesia como morada de Dios en espíritu. La victoria de la iglesia está vinculada estrechamente con la presencia del Señor en ella, que le comunica su propio poder. Cualquier otra cosa, aunque aparentemente pudiera considerarse como importante e incluso fuese tenida como grandeza personal, es mera ilusión sin contenido cuando la centralidad del Señor no es real. Jesús enviaría por medio de Juan una amonestación a la iglesia en la Odisea, centrada en la posición que ocupaba a la puerta y no en el lugar central de honor. Todo cuanto aquellos consideraban como grande era mera ilusión sin contenido, porque quien es la verdadera gloria de la iglesia no estaba presente en ella. Bendito sea la misericordia de Dios. Por lo tanto, amado, algunos se sienten orgullosos de su ortodoxia, ok, ven. Por lo tanto, es evidente que si el Señor no está presente en poder y libertad en medio de su pueblo, no hay fuerza espiritual para realizar cualquier cosa, porque Él mismo advierte que separados de mí nada podéis hacer. Sin su presencia, la casa de Dios no se convierte en la casa de los hombres. Hello, oye ahora, sin la presencia, oiga esto, sin la presencia de Dios, la casa de Dios se convierte en la casa de los hombres. Por tanto, la posición victoriosa solo posible, aleluya, amén, es que para siempre en Cristo se transforma, oiga esto, hermano, y hermano, voy a repetir otra vez, sin su presencia, hablando de Dios, la casa de Dios se convierte en la casa de los hombres. Por tanto, la posición victoriosa, solo posible en Cristo, se transforma en la derrota lógica de quien no tienen poder en ellos mismos para ser más que vencedores. Las palabras de Jesús debieran hacernos reflexionar a cada uno en relación con el lugar que Él ocupa en las vidas personales y en la iglesia. Porque 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito que viene en el nombre del Señor. De ningún modo me veréis desde ahora. El tiempo de la partida del Señor, el Padre, había llegado. La obra que le había sido encomendada estaba ejecutada plenamente. Luego de su muerte no se presentaría a ninguno de los judíos que le habían rechazado, sino solo a sus discípulos y seguidores. La casa no solo se quedaba desierta, sino también oscura, por cuanto la única luz de Dios, que es Cristo mismo, dejaba de brillar entre ellos con su presencia. La luz verdadera había venido al mundo, pero los hombres habían amado más las tinieblas que la luz a causa del gozo que sentían en sus malas obras. Amén, aleluya. Por lo tanto, habían determinado apagar la luz que Dios había hecho brillar, condenando a muerte al Hijo de Dios. Es cierto que la luz de Dios seguiría brillando indefinidamente en quienes son sus hijos, adoptados en Cristo, amén, que por unión a Él, amén, unión vital con Él, son luces en las tinieblas. Ahora, hermano, escuche esto. Sin embargo, un rayo de esperanza sube en medio de las palabras tristes, el anuncio de ruina que el Señor anunciaba. Dice: bendito hasta que digáis, ¿verdad? No me veréis hasta que digáis, bendito que viene en el nombre del Señor. Hay un futuro glorioso en el que Mesías volverá a la tierra para establecer el reino de Dios en el mundo, en una dimensión nueva y gloriosa. Entonces habrá restauración espiritual para quienes sean realmente escogidos por gracia de este pueblo que rechaza, amén, rechazado al final de su ministerio terrenal. Amén. El apóstol Pablo terminó con esto. Amén. Hace una llamada de atención a este futuro glorioso con estas palabras, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Por lo tanto, hermanos, no es que para siempre, gloria a Dios, aleluya, rapidito. ¿Cuántas veces el creyente pierde la oportunidad que la gracia le concede, aferrados a un sistema religioso, sus tradiciones y sus concepciones personales sobre aspectos generales de la vida cristiana, descuidando el hecho de que solo la presencia de Cristo es la que da contenida, amén, aleluya,
a la vida y a la fe. Muchas veces, enfrascados en determinismo religioso, olvidamos la necesidad de sentir la presencia de Cristo en medio de su pueblo y en la vida personal de los cristianos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Vemos, ¿verdad? Con claridad que mire, en cualquier motivo de vida cristiana, tanto individual como colectiva, hay que tenerse en cuenta las palabras del Maestro. Separados de mí nada podéis hacer. En Jesús están los recursos del poder divino para vivir en victoria. Esa es la certeza que inspiraba al apóstol Pablo cuando podía decir en la prisión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo está marginado de la vida de la iglesia, hello, si Cristo está marginado de la vida de la iglesia, el fracaso es el único destino, hello. No se trata de la presencia teológica de Jesús, hello. No se trata de la presencia teológica de Jesús, sino de la presencia real suya que imparte poder y conduce en victoria. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hay mucha presencia, amén, aleluya, de Jesús, pero de forma teológica, hello, no de forma real. Bendito sea la misericordia de Dios, amén. Por lo tanto, es necesario entender claramente que no es posible concebir una vida victoriosa y una iglesia en victoria si la presencia real de Jesucristo no llena todos los ámbitos del creyente y de la iglesia. No permita el Señor que oigamos las palabras suyas. He aquí vuestra casa os es dejada. A su nombre sea la amén. Así que terminamos aquí. Es que para siempre, aleluya, gloria a Dios, capítulo 23. Ya mañana, por el favor de Dios, entonces entrar, hermano, aleluya, en el sermón profético. Ya vamos a estar hablando de unos asuntos escatológicos. Por lo tanto, hermano, aleluya, gloria a Dios, vamos a estar utilizando este libro y también el libro, ¿verdad?, de eventos del porvenir de Dwight Pentecost. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. De mañana en adelante, no se me pierda este estudio, amén, del capítulo 24, hermano, de Mateos, porque nos va a sacar a nosotros de muchas dudas y también de muchos errores de interpretación bíblica. Amén, amado. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros, amados. Gracias por su sintonía. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Vamos a orar para entonces así ser despedido. Dios bendiga a nuestros hermanos Jerónimos, está por ahí todavía. Y bienvenido, ¿verdad?, a la familia de Voz de Alerta TV. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre nuestro, está